Bueno, ayer la noticia, incluso nosotros repasábamos parte de lo que decía el gobernador en el mensaje que daba en la inauguración del Polo Judicial, tenía que ver con esto, ¿no? Un lugar donde sin duda es la cara más visible de lo que significa el servicio de justicia en la provincia de Mendoza y cómo ha tenido cambios, ¿no? Cómo ha mejorado, porque eso lo debemos decir también, en los últimos años la justicia en la provincia. Para hablar del tema tenemos en línea a José Valerio, juez de la Suprema Corte de Justicia, a quien le damos la bienvenida. Valerio, buen día. Juan Pablo Navío, Claudia Durán lo saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Juan Pablo, Claudia? Buen día. Buen día. Bueno, me imagino que está muy contento, ¿no? Por este avance que significa para la justicia en general lo que ha sucedido en los últimos años y además este polo judicial, usted podríamos decir es uno de los que hizo mucho por esto, ¿no? Y venimos trabajando hace varios años sobre las reformas judiciales y con el tema del polo empezamos con, digamos así, las primeras propuestas hace 4 años. Ya concretamente sobre la idea de construir un centro donde estuviera alojado el Ministerio Público, la Defensa y el Poder Judicial, y hubiera una unidad que significara el paso de los detenidos y de las personas que están privadas de la libertad en general a ese centro. Esto lo habíamos visto en Chile en el año 2007, sí. Hicimos un viaje con Anclares y a partir de ahí nos quedó la idea y bueno, y hace 4 años empezamos a tratar de consolidarla ya con las primeras reformas y bueno, se logró, así que es una gran satisfacción después de tantos años lograr concretarlo y es la cara visible de la reforma, bueno, evidentemente. Sí. ¿Qué acompañamiento que han tenido? Porque, a ver, usted puntualiza en 4 años hacia atrás y una infraestructura de este tipo no se da de la noche a la mañana, pero me parece que los plazos, dentro de todo, y más como está la situación hoy en día, no lo veo que se haya demorado tanto. No. Nosotros venimos trabajando, y le digo nosotros, la gente del Instituto de Altos Estudios, venimos trabajando del año 2008, que cuando fundamos el instituto, a diagramar una serie de reformas. Y empezamos precisamente por la idea de la prisión preventiva, que es lo que hace 4 o 5 años atrás, 5 años atrás se concretó como primera reforma importante. A partir de ahí, nosotros ya empezamos a visualizar la segunda gran reforma, que fue la Ley 9040, y esa reforma, que fue esa ley, fue en el 2017, nos permitió consolidar el punto más importante para lograr el edificio. ¿Por qué? Porque separábamos las funciones administrativas de las jurisdiccionales, porque creamos juzgados colegiados y ya se terminaban los juzgados unipersonales, y al juez como jefe de una unidad administrativa judicial pasaba a cumplir las funciones única y exclusivamente judiciales. Bueno, este nuevo concepto nos habilitó a plantear la necesidad del edificio, claro. Porque hasta ahí el edificio no tenía sentido un edificio si era para hacer lo que era tradicionalmente un edificio. No tenía mucho sentido. Para nosotros era mucho más importante comenzar por las reformas antes que el edificio. Y bueno, se dio la oportunidad, lo planteamos, nos escucharon y bueno, se ha concretado. Valerio, a ver, para que lo entienda por ahí el ciudadano y ciudadana común, lo que significa esto para la justicia mendocina, ¿cómo lo podemos traducir? Digo, porque es un gran avance, porque además la pandemia también nos exigió, por ejemplo, ponernos a tono con la virtualidad. De alguna manera se dieron distintos procesos y situaciones que hicieron que también el beneficio sea incluso aún mayor. Sí, efectivamente. Nosotros veníamos pensando sobre no tener expedientes, sobre virtualidad, pero la pandemia en definitiva, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Tal cual. Nos vino muy bien porque aceleró todo ese proceso. Los que estuvieron ayer advirtieron que están los empleados sin expedientes. No hay expedientes. Algo inédito entre nosotros. Claro. Donde existe expediente, lo que no está digitalizado, que es lo viejo, que todavía eso... la decisión política sigue siendo, política me refiero a política judicial, claro. Sigue siendo que vamos a tenerlo en el edificio del Poder Judicial, el central,
y se van a ir digitalizando en la medida que sea necesario. Este paso por ahí, no sé si repentino, pero este paso por ahí a la virtualidad, no es por ahí muy complejo, o de la noche a la mañana no complica las cosas para ustedes. Sí, obviamente, no estamos preparados para la virtualidad, no tenemos suficiente cámaras, webcam, para poder hacer la cantidad de audiencias que tendríamos que hacer. Es decir, las condiciones se han mejorado a raíz de la pandemia. Nosotros apenas empezó a visualizarse el problema de la pandemia, ordenamos, en el caso mío como ministro coordinador, la compra de escáner para empezar a digitalizar. O sea, ya en marzo del año pasado nosotros ya empezamos a prever la posibilidad de que tuviéramos que digitalizar todo. Y empezamos con las compras de webcam y empezamos con todo lo que significaba mejorar el parque informático del Fuero Penal. Por supuesto que nos falta muchísimo, obviamente. Y la otra cuestión que también se empezó a hacer en ese momento es que el sistema informático que tenía el Poder Judicial, que es lo que se conoce como Yurex, no nos estaban cumpliendo, y tomamos la decisión de desarrollar un sistema propio, que es el LED, que es lo que nosotros estamos usando, y que 4 meses después ya empezamos a hacer las primeras pruebas del uso. O sea, el año pasado, ya en agosto, empezamos a hacer las primeras pruebas de uso del LED, y bueno, hoy lo que usamos nosotros es LED y no Yurex. Valerio, ¿qué va a pasar con los espacios estos que van a quedar, que van a ser liberados a partir de lo que se va a trasladar ahí al polo judicial? Es otra, calculo, de las preguntas que surgen a partir de esto, ¿no? ¿Qué utilidad se le va a dar a esos espacios? Bueno, uno de los planteos cuando se desarrolló la idea del polo y el espacio este espacio del Poder Judicial, era que generaba una serie de ahorros. Entre esos ahorros estaba precisamente los alquileres. El Poder Judicial durante todos estos años se ha ido expandiendo en actividades, y en personal, y eso exigía espacio físico, y con eso se iban alquilando locales. Bueno, esos locales van a dejar de ser alquilados, no todos, pero sí una parte importante, y eso significa un ahorro. Así que muchas de esas dependencias volverán o estarán en el Poder Judicial. Por ejemplo, las cámaras civiles van a regresar al edificio principal, que estuvieron hace muchos años atrás, porque seguramente el centro más importante de materia civil va a ser el edificio que se conoce como Palacio Judicial. No me gusta el nombre, pero bueno, es el edificio de la Corte. Y este ahorro por ahí el que usted se hace mención, y con mucho criterio, no significa, digo, el recorte de empleados, ¿no? Nosotros ya tenemos una política. Cuando empezamos con estas reformas, en el año 2016, fines del 2016, ingresé a la Corte, en el planteo de que la cantidad de funcionarios y empleados necesarios debía ser, rediseñado, había que hacer reingeniería. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando se separa el Ministerio Público del funcionamiento de la Corte y se crea la Defensa Pública, lo que ocurrió es que muchas dependencias con anterioridad cumplían las 3 funciones, o cumplían las funciones para los 3 órganos. Entonces, nosotros teníamos que empezar a reducir, o tendríamos que empezar a cambiar ese concepto, y teníamos que hacer reingeniería pensando en el Poder Judicial. De tener 5.000 personas más o menos el Poder Judicial, con esta separación pasó a tener 3.000 y pico. Es decir, y la estructura o la infraestructura en personal no respondía a los 3.000, sino a los 5.000. Estaba pensada para 5.000. Así que bueno, en estos años se han ido haciendo reducción de personal con motivo de las bajas, jubilaciones, fallecimientos, y esto nos ha permitido ir haciendo esa ingeniería. Bueno, ya en estos momentos
prácticamente sobre cada baja se va designando personal que los reemplace, el personal nuevo, ¿no es cierto? Entonces estamos en ese proceso de reingeniería. Todavía hay que trabajarlo y va a requerir tiempo. Estas cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana, tal cual. requieren tiempo, y además pensar de hacerla de la noche a la mañana significa una inversión en recursos económicos muy importante. Es decir, cuando a uno le sobra la plata puede hacer lo que quiere. Cuando a uno no le sobra la plata, cuando tenemos una sociedad como en el caso de la sociedad mendocina y argentina, con estos niveles de problema económico financiero, hay que ser muy cauto con las disposiciones respecto al uso de los fondos. Son fondos públicos que en definitiva no son del Estado, sino que es el pueblo el que aporta para esos fondos. Así que hay que pensar eso. Valerio, hay dos reclamos que están muy presentes. Uno es de los profesionales, los abogados, trabajadores y abogados que no están muy felices con el tema del proceso de digitalización, no por el hecho en sí de la digitalización, que es obviamente muy buena, sino porque ellos entienden que hay algunas falencias. En algún momento los abogados reclamaban que realmente encima de la pandemia les había complicado la posibilidad de trabajar y de que se resolvieran los casos. Pero además también hay un reclamo latente, que es el de los trabajadores judiciales, que vienen pidiendo, sobre todo por el tema salarial. Esto, digo, ¿en algún momento puede haber señales para esos sectores? Bueno, con respecto a materia penal, nosotros no hemos tenido ninguno de estos reclamos de los profesionales, por el contrario, nosotros hemos trabajado con ellos permanentemente, llevamos 4 años que todas las reformas las hemos trabajado coordinadamente, incluso la digitalización también con el LED. No tenemos inconvenientes. Lo que pasa es que al ser un desarrollo propio, para nosotros es mucho más fácil el manejo del desarrollo y la coordinación. Entonces la implementación que nosotros hacemos es en comisiones donde ellos participan. Y con relación a la pandemia, en realidad en materia penal nunca se dejó trabajar. Nosotros jamás dejamos. Lo que sí se suspendieron fueron las audiencias con personas en libertad cuando no podían circular inicialmente, e inmediatamente empezamos a poner en funcionamiento las audiencias virtuales. Tanto es así que nosotros en materia penal, si usted accede a la página del Poder Judicial, va a haber un informe mensual respecto a cómo evolucionaron las audiencias durante la pandemia. Es decir, todos los meses, en marzo, en abril del año pasado en adelante, mensualmente está el informe de la cantidad de audiencias que se hicieron. Es decir, nosotros en materia penal ya veníamos preparándonos, no para la pandemia, pero sí nos veníamos preparando para el nuevo proceso de digitalización, claro. De justicia. Y bueno, eso nos facilitó mucho. Por eso usted no escuchó reclamos respecto a la cuestión penal. Es decir, nos anticipamos, pero porque teníamos una idea distinta de cómo debía funcionar el Poder Judicial en materia penal. ¿Y el tema del reclamo por ahí de los trabajadores judiciales que se han estado manifestando? En eso hay un par de cuestiones que hay que trabajar. Sí. La primera, para nosotros, esta reingeniería, obviamente hay muchos empleados que la vieja carrera judicial, donde era empleado auxiliar de tercera, de segunda, de primera, y después empezaba a cumplir las funciones de oficial con distintas gradas y posibilidad de ser secretario o prosecretario, un poco se ha visto, digamos, desplazada o se ha visto congelada en el transcurso del tiempo. Bueno, esto hay que pensarlo, y nosotros venimos trabajando a ver cómo podemos solucionar este problema. Ellos tienen derecho a tener una carrera, y no solamente carrera, sino también a progresar económicamente con mejores condiciones de sueldo en esa carrera, pero además en el diseño no está pensado no tenerlo en cuenta, sino que por el contrario, hay que redefinir funciones, y esa redefinición de funciones es muy importante. Ya no tenemos más el empleado que cosa expediente, así que hay que pensar qué va a hacer ese empleado. Bueno, nosotros ya, por supuesto, está trabajando, realiza actividades. Por ejemplo, prácticamente nosotros hemos perdido casi todos los prosecretarios, no todos, pero casi todos los prosecretarios en el transcurso de estos 4 años,
porque en la reforma, ¿no es cierto?, los prosecretarios que van accediendo a cargos de magistrados no se vuelven a cubrir esos cargos de prosecretario. Eso era parte de lo que decía recién, cómo se ha ido reduciendo el personal. ¿Por qué? Y porque antes era muy común de que los jueces tuvieran prosecretarios, que eran los que iban elaborando los proyectos de resoluciones o proyectos de sentencia, o les ayudaban a los jueces. Como hoy tienen que hacerlo en audiencia oral, no son necesarios. Es decir, esa función no es necesaria, pero no es que no sea necesario que trabajen, porque para otra actividad sí es importante. Y entonces hay que refuncionalizarlo y hay que hacer reingeniería. Bueno, esto es un gran desafío. Esto no es la terminación de un proceso de reforma, esto es simplemente el tránsito. Es un hito muy importante porque es lo más visible, porque el edificio no tiene las características de los otros edificios, pero no es que hayamos llegado a la panacea. Tal cual. Estamos Valerio, en camino al cambio total. ¿Sí? Valerio, me están corriendo con el tiempo, pero le quería hacer esta última pregunta. No estuvieron ni Mario Adaro ni Omar Palermo en lo que fue la inauguración del Polo Judicial. ¿Es una señal de una grieta interna en la Corte? De ninguna manera. Me han mandado sus saludos y reconocimientos. El doctor Palermo está en Alemania con el posgrado, o sea, había ido a Alemania con el posgrado, sé que tenía que ir a España un par de días, pero no sé ayer concretamente si estaba en Alemania o en España, yo creo que estaba en Alemania. Está terminando su posgrado, es decir, su segunda estadía con el posgrado que está haciendo. Y el caso del doctor Adaro, sé que estaba de viaje y me mandó los saludos y todo, es decir, de ninguna manera en la Corte nosotros tratamos por todos los medios, más allá de las diferencias o coincidencias que podamos tener, que se funcione institucionalmente. Es decir, hay que aprender de una vez por todas en la República Argentina que todos somos argentinos, que el Estado no es del partido que gobierna y que la Corte no es de un sector político, es de todos. Y Valerio, presidente, en serio le digo. Muchas gracias, José. Hasta gracias, luego. Gracias a usted. Ahí escuchábamos a José Valerio, ministro de la Suprema Corte de Justicia, hablando con nosotros sobre la inauguración del Polo Judicial.